Hoy desde Buenos Aires, Argentina, les voy a hablar de una planta suculenta, el Aeonium Sunburst, conocido vulgarmente como Aeonium tricolor. Mi nombre es Paula y los invito a suscribirse a nuestro canal de jardinería y paisajismo. Ahí vamos. El Aeonium tricolor es originario de las Islas Canarias y pertenece a la familia Crassulaceae. La planta tiene tallos de color gris verdoso que van engrosando a medida que crece, pudiendo alcanzar 60 centímetros de altura. Sus hojas son muy atractivas, de color verde grisáceo, amarillo y con sus bordes rosados. Con mucho sol, estos se vuelven rojizos. Los Aeonium florecen en los meses fríos, pero también puede darse una floración en los meses de reposo. El Aeonium tricolor tiene una flor de color blanco cremoso que surge del centro de la roseta. Una vez que la planta floreció, muere, por eso decimos que es monocárpica. En el caso de que haya desarrollado tallos laterales, puede seguir viva. Los ejemplares que florecen son los adultos. Para su cultivo y buen crecimiento requiere un sustrato para plantas suculentas, que lo pueden preparar en base a nuestro video Tips para suculentas o comprarlo en un vivero. Si está plantada en macetas, se trasplanta cada 2 años. Los Aeonium deben estar ubicados en un lugar muy iluminado y que reciban muchas horas de sol. Deben estar protegidos de las lluvias y de las heladas que pueden matarlo. En el caso de que estén plantados en contenedores, debemos tener cuidado con las temperaturas extremas que queman a sus hojas. Incluso las mismas tienden a enroscarse para protegerse y no perder agua. Se fertiliza en época de crecimiento con un producto para plantas suculentas y los riegos deben ser abundantes pero poco frecuentes. Siempre observar que el sustrato esté bien seco entre riego y riego. La reproducción se realiza por esquejes con una roseta o también por trozos de tallo a los que le colocamos canela o azufre en polvo en el corte. Es importante ubicarlos en un lugar fresco y esperar a que formen el callo. Una vez que este se ha formado, los plantamos. El Aeonium puede verse atacado por babosas y caracoles. En ese caso, aplicamos un producto específico. Si hay presencia de ácaros, pulverizamos con jabón potásico con aceite de neem. Este Aeonium es muy usado en paisajismo, en macizos, borders, jardines de grava, jardines mediterráneos y contenedores. Hemos llegado al final del video. Quiero agradecer especialmente a mi amiga y colega Carolina Ito, que me ha regalado estas plantas que son difíciles de conseguir en nuestro país. Hasta la próxima. Chau, chau.